Moreno se encuentra ubicado en la región nordeste de la provincia de Buenos Aires, a una distancia de 37 kilómetros al oeste de la capital federal y a 92 kilómetros de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Integra el área denominada Gran Buenos Aires, conglomerado urbano que rodea la ciudad capital, formando parte del segundo semi-anillo territorial o segunda corona. Limita al norte con los partidos de San Miguel y José C. Paz, al nordeste Pilar, hacia el este con Ituzaingó y Merlo, hacia el sur con Merlo y Marcos Paz y hacia el oeste con General Rodríguez. El desarrollo de las primeras poblaciones humanas en el partido de Moreno se inicia en tiempos remotos. Con los datos obtenidos en numerosos sitios arqueológicos de la provincia de Buenos Aires se ha determinado la existencia de seres humanos hacia el fin de la última glaciación hace unos 15.000 años atrás. Para la época del asentamiento español, nuestro territorio, como la mayor parte del norte de Buenos Aires, estaba poblado por la nación querandí. Al decir de los cronistas de la época de don Pedro de Mendoza, los querandíes eran gente robusta y de tez morena que vivían formando grupos organizados y obedecían a jefes y caciques. Contaban con notables poblaciones. En las cercanías de Buenos Aires existió un grupo que reunía alrededor de 3.000 personas. Sus chozas estaban construidas con ramas, hierbas y cueros de los animales que cazaban, especialmente el venado pampeano y el coipo. Levantaban sus campamentos en las inmediaciones de ríos y lagunas, siguiendo el pulso de las estaciones, se desplazaban para obtener su sustento hasta inmediaciones de las sierras de Córdoba, entrando en contacto con otras comunidades del sur de Santa Fe y la Mesopotamia con quienes practicaban cierto intercambio. En los cursos de agua como el río Reconquista utilizaban redes y con el pescado hacían harina. Eran muy habilidosos en cestería y poseían una rústica industria cerámica, decorada sencillamente con guardas incisas que pueden observarse en los bordes de los fragmentos de platos y ollas que hemos recolectado superficialmente en las costas del río Reconquista. La disminución de sus poblaciones fue consecuencia de los enfrentamientos con los españoles al producirse la fundación de Buenos Aires y la persecución de que fueron objeto al realizarse el reparto de las tierras que habían habitado por siglos. Los diezmaron las enfermedades traídas de Europa como la viruela, el alcoholismo y el maltrato por parte de los encomenderos. En 1673, el doctor Gregorio Suárez Cordero, cura de la Catedral de Buenos Aires, recorrió esta zona y escribió a la reina gobernadora de España, informándole sobre la existencia de 2 toldos de indios pampas. En 1675, el gobernador Andrés de Robles intentó fundar una reducción que no se concretó sino hasta 1711 en que fue inaugurada la reducción de San Francisco Javier ubicada a 2 cuadras de la entonces Capilla de la Virgen de Luján. Lamentablemente esta reducción tuvo poca vida ya que a los pocos meses los aborígenes fueron atacados por la viruela y se dispersaron. Quizás esta sea la última noticia que se tenga sobre gente de ese pueblo originario. Durante los primeros años desde la fundación de Buenos Aires, comenzó a ser transitado el Camino Real del Oeste, descubierto en 1586 por Rodrigo Ortiz de Zárate, quien era por entonces gobernador del Río de la Plata y Paraguay. Este habría trazado el camino al oeste siguiendo rastrilladas indígenas preexistentes. El camino atravesaba las actuales tierras de Moreno. La corona española obligará a utilizar esta ruta por ser más transitable que los caminos próximos al río Paraná y además tendrá el propósito de impedir el contrabando de productos que se desviaban allí mediante embarcaciones para evadir el pago de los derechos de aduana en el puerto de Buenos Aires. Ello determinó que esta ruta se constituyera en la más importante desde y hacia el interior. En el transcurso de los siglos tuvo distintas denominaciones: Camino Real, de los Reinos de Arriba, Camino General del Oeste, de los Correos, etc. Originalmente el camino partía de Buenos Aires desde la Plaza Mayor, luego de la Ranchería, de los jesuitas más tarde. Posteriormente partió del Hueco de Lorea, hoy Plaza del Congreso, y años después del Hueco de las Salinas, Plaza 11. Entonces salía por la calle La Plata, Rivadavia, y seguía por el Camino Real, Federación, en tiempos de Rosas, hoy Rivadavia. Hacia el oeste se encontraba la pulpería El Caballito, más allá Flores, Morón y el río de las Conchas que se cruzaba por el puente de Márquez. En Moreno, su trayecto coincidiría actualmente con algunos tramos de la autopista del oeste y ruta nacional número 7. No era una ruta recta y pareja como los que hoy conocemos. El camino torcía a cada paso para esquivar los accidentes naturales que se presentaban.
Los obstáculos más importantes eran las zonas anegadizas, los ríos y arroyos, incluyendo el peligro que representaban las manadas de perros salvajes y la proliferación de una especie de cardo gigante que en tiempos de sequía solía producir peligrosos incendios y solían ser utilizados como escondite por las bandas de asaltantes que así lograban sorprender a los viajeros. Hasta la construcción del Puente de Márquez, en 1773, el cruce del Río de las Conchas se realizaba utilizando aquellos sitios en que el lecho del río presentaba afloramientos rocosos de toscas que al ser más resistentes a la erosión hídrica formaban pasos ovados de poca profundidad. El más conocido de estos, en lo que hoy es Moreno, fue el Paso del Rey. Según hemos podido determinar en el año 1988, el vado estuvo ubicado unos 150 metros aguas arriba del actual puente ferroviario.